Ya. Ok. Listo. Entonces es como un sintético desde cero. Y vamos por acá. Listo ya. Un sintético desde cero para que todas las personas pues vayan y llevemos como un proceso súper sencillo. Vamos aplicándole unas cosas de análisis técnico que he empezado pues que aprendí hace muy poco tiempo y que funcionan la verdad bastante bien, que sé que para las personas que les funcionan pues también los va a llevar a otro nivel, pero el objetivo acá el día de hoy es empezar desde cero. ¿Listo? Totalmente desde cero. Bueno, ¿y cómo vamos a empezar? Miren, básicamente lo que nosotros debemos saber, o lo primero que debemos saber, es qué es un índice sintético, ¿cierto? ¿Qué es un índice sintético? Listo. Básicamente un índice es aquel como que indica, como su palabra lo dice, indica algo o la evolución de algo, ¿cierto? Da una indicación sobre algo, sobre la evolución de algo. En este caso, los índices sintéticos indican el movimiento del mercado en un tema sintético, ¿cierto? En un tema sintético. Los índices sintéticos son un mercado que es un mercado OTC, ¿cierto? Para las personas que no saben qué es un mercado OTC es igual a, o es como decir, un mercado over the counter o un mercado fuera de mercado. ¿Qué es un mercado fuera de mercado? Normalmente un mercado es aquel que se mueve de acuerdo a la bolsa de valores, como el mercado de Forex, el mercado de las acciones, el mercado de los índices bursátiles. Esos son mercados pues, los mercados mundiales, vamos a decirlo así, los mercados mundiales. O sea que cualquier broker va a tener movimientos totalmente similares o muy parecidos. Está estos mercados que son over the counter, ¿qué otro tipo de mercado over the counter o OTC existe? Además de los mercados de índices sintéticos, también está el mercado de opciones binarias que algunos brokers lo manejan y que solo lo puedes operar si tú tienes una cuenta en ese broker. Por ejemplo, tú puedes operar opciones binarias los fines de semana en un mercado OTC. Ese es un mercado over the counter. Lo puedes hacer por lo general en IQ Option, ¿cierto? Y es un mercado fuera de mercado porque ya no se está moviendo con el mercado normal porque las bolsas para el fin de semana están cerradas. Recuerden que la bolsa cierra el viernes tipo 4 o 5 de la tarde y abre nuevamente el domingo cerca a la misma hora. Entonces, y durante el fin de semana, nosotros sí podemos operar lo que son los índices sintéticos y los mercados OTC en opciones binarias, ¿cierto? El de opciones binarias yo no lo recomiendo mucho porque pues es un mercado que no se mueve tan técnicamente, entonces no se recomienda mucho operar, por ejemplo, OTC en mercado de opciones binarias. Ya el mercado de índices sintéticos sí viene siendo el mismo durante toda la semana y se puede operar las 24 horas, 7 días a la semana. Si usted quiere pegarse todos los días a la todo el día y la noche a la computadora, lo puede hacer, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que nosotros sabemos de un índice sintético, es un mercado OTC o fuera de mercado, que también lo podemos correlacionar con un mercado creado. ¿Y qué es un mercado creado? Como les decía, hace como en la clase pasada, la que hicimos hace como 2 días, para todo el equipo, los mercados creados solo los tiene un broker, o sea que esos movimientos los va a tener el broker que creó ese mercado y es un sistema computarizado, ¿cierto? Un software. Y ese software lo que hace es replicar o simular movimientos de un mercado. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver acá el mercado, por ejemplo, de los volatility. Y el mercado de los volatility se mueve como se mueve, por ejemplo, el mercado de Forex, por decirlo así, ¿cierto? O el mercado de las acciones, que es, oscila arriba y abajo
en una constante. Pero también tenemos el mercado o el índice de los boom, ¿cierto? Epa, ¿qué pasó con esto? Aquí no se pueden las velas para arriba. Listo. Y tenemos el mercado boom, ¿cierto? Por ejemplo, el boom. En el mercado o en los índices del boom, los movimientos son diferentes. Como ustedes acabaron de ver, las reacciones son hacia arriba, se conocen como spike, ¿cierto? Los spike. Esos spike salen en un microsegundo. En un microsegundo dan el movimiento. Ahora, tiene el otro movimiento que es hacia abajo, que sí es una constante. O sea, que él se va moviendo así, sin tener retroceso. Él se sigue moviendo hacia abajo sin tener ningún tipo de retroceso. Cuando sale el retroceso, es cuando sale el spike, que básicamente sale en un microsegundo. Listo. Y tenemos por otro lado también los crash, ¿cierto? Que los crash funcionan igual que los boom, pero a la inversa. ¿Qué es a la inversa? Que los crash salen hacia abajo. En la otra se llamaban spike, en este se llaman crash. Los crash salen o caen o tienen una caída en un microsegundo también. Entonces, siguiendo con la clase, volvamos acá al volatility. Ah, creo que se borra. Listo, bueno. Otra característica de los índices sintéticos, bueno, como les decía, pues son un software y es un mercado creado por un broker. Ellos están totalmente regulados y tienen los permisos necesarios para presentar este tipo de mercados. Además, ellos llevan mucho tiempo en el mercado y les voy a recomendar, por ejemplo, la siguiente aplicación. Esta aplicación que se llama WikiFX, sí, WikiFX, les ayudará. ¿O para qué les sirve esta aplicación? Les sirve para ver las regulaciones, les sirve para ver las regulaciones de un broker. Entonces ustedes en esa aplicación pueden simplemente entrar y mirar la calificación del broker, las regulaciones, qué tipo de regulaciones tiene, si tienen regulación por la Unión Europea o si tiene regulaciones americanas o si tiene regulaciones por la parte de la Bolsa de Londres. Entonces uno puede ver tanto la calificación, el tiempo que le queda en la licencia y todo lo que tú quieras conocer sobre el broker lo puedes ver en WikiFX, ¿cierto? Es una aplicación que sirve para eso. Listo, cierro paréntesis. Otra de las características de los índices sintéticos es que pueden ser bastante volátiles. En el caso del término volátil significa rapidez, ¿cierto? Son volátil o vuelan, como lo quieran llamar, son muy rápidos. Y además de eso, en la cuestión de dinero, tú puedes generar más dinero porque tiene un apalancamiento más fuerte de pronto que el mercado de Forex o que el mercado de opciones binarias. Tienen, bueno, el de opciones binarias no aplica, pero el de Forex y el de acciones, nosotros decimos que, por ejemplo, en los volatility, el volatility 100 mueve 11 veces más que el oro. O sea que mientras tú de pronto te estás ganando $1 en el oro, en volatility 100 te estás ganando 10 o 11 dólares en el mismo movimiento, en movimientos similares. Eso quiere decir volatilidad. Listo. Lo de las características que es 24/7 ya lo dijimos, es totalmente regulado, solo se puede operar con el broker DERIP, ¿cierto? Hasta el momento solo se puede operar con el broker DERIP. Igual es un muy buen broker, permite retiros, permite hacer muchas cosas, inclusive permite que puedas vender tu saldo a otra persona dentro de DERIP. Para las personas que de pronto no conocen, puedes venir acá a adherir, ¿cierto? Uno puede venir a hacerlo. Listo. Uno puede, por ejemplo, venir a adherir y venir, por ejemplo, acá al cajero, ¿cierto? Y acá en la parte de abajo hay
una cosa que dice DERIP P2P. Entonces, por ejemplo, yo he hecho las siguientes transacciones, ¿cierto? He tenido estas transacciones que yo he completado. Entonces, todo esto son saldos que yo le he vendido a personas, que me han comprado directamente por acá. Con eso me ayuda a evitar comisiones y es un poquito más de paciencia. Tienes que pasar los procesos de verificación de DERIP, pero también puedes hacerlo por acá. Lo otro que te permite es básicamente hacer depósitos por cualquier tipo de medio, como tarjetas de crédito, débito, por Skrill. Una que también les recomiendo mucho es AirTM, permite retiros muy rápidos a banco y no cobra tantas comisiones como Skrill. Skrill es bastante, las comisiones son bastante altas. Listo, eso con respecto al broker. Seguimos por acá. Ahora, qué tipos de índices sintéticos se pueden operar? Entonces, voy a nombrar así como los más comunes. Entonces están los volatility y después vamos a entrar en las próximas clases a ver uno por uno y a verlos como un poco más, pues a entrarnos un poco más. Los volatility, ¿cierto? Entonces los volatility tienen diferentes tipos de volatilities. Entonces, por Ahí ejemplo, preguntó algo Jennifer. Hola Jennifer. Sí, claro, P2P significa person to person, que le pasas de una persona que tiene cuenta de RIP a otra cuenta de RIP. Eso es lo que Fer les estaba mostrando. También pueden ustedes entrar a RIP y comprarle a otra persona. Pueden comprar y vender, ¿cierto, Fer? sí, exactamente. Listo, entonces dentro de los tipos de volatility, ustedes van a encontrar el 25, ¿cierto? También van a ver el B50, el B75, el B100. Y hay otra rama de los volatility que ustedes lo van a ver. No sé, 50 y tiene una S pequeñita, ¿cierto? Esos volatility son también, ¿cierto? También son de los mismos, pero entonces no, a la hora de tomar operaciones te puedes confundir. Yo por lo menos no solo opero volatility 75 dentro de los volatility. Y de esos no opero ningún otro. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos volatility de acá? La diferencia de todos estos volatility es básicamente que, por ejemplo, el 25 es menos volátil que el 50, o sea, que da y quita menos dinero. El 75 es mucho más volátil y el 100 es uno de los instrumentos financieros dentro de los volatility más rápidos del mercado. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre todo con este 100, porque si tú lo agarras bastante bien, porque es muy estructurado, pero si lo agarras mal, entonces en cuestión de minutos te puede quemar una cuenta, ¿cierto? Se lo digo por experiencia. Y el 75 también. El 50 y el 25 no son tan volátiles y se dejan trabajar también muy bien. Me gusta a mí el 75 porque me parece que paga bastante bien y que pues se mueve también bastante bien. Listo, bueno, eso por ahí. Ahora, también tenemos otro tipo de índice que se llama STEP. Voy a nombrar los que más o menos yo opero, ¿cierto? Se llama STEP y este STEP es uno de los índices más estructurados del mercado de índices sintéticos. ¿Qué significa esto? Que cuando yo digo estructurado, es que es uno de los que más respeta su estructura. Entonces, si el mercado es bajista, él regresa hasta un punto de interés, crea un nuevo bajo, así, así, y cuando rompe las estructuras, o las estructuras, que esto lo veremos después, continúa con su movimiento como tiene que ser. Entonces, respeta muy bien las estructuras. Es uno de los más estructurados y que también paga bastante bien. Entonces, el STEP también se mueve bastante bien. Lo que pasa con los volatility y el step, que debes tener muy buen conocimiento en análisis técnico, ¿cierto? Muy buen conocimiento en análisis técnico.
porque estos sí respetan mucho a lo que sepas. Por ejemplo, si manejas bastante bien Forex, simplemente es que testes el 75 del step y sé que te va a ir súper bien. En poco tiempo, yo diría que si lo manejas bien, en 3 meses estás muy bien económicamente. Muy bien económicamente si aprendes a manejar muy bien el step y el 75. Listo. Bueno, otro tipo de índice, ya seguimos con los que más les gusta a las personas, se llama Boom, ¿cierto? Y dentro de los Boom tenemos Boom 1000, tenemos Boom 500 y tenemos un B300M que salió hace muy poco. Ese salió no hace mucho tiempo, ¿cierto? ¿Cuáles son las características o qué es lo de estos boom? Que por lo general ellos tienen movimientos en los cuales, como les decía, su movimiento a la baja es constante, o sea que no tiene retroceso. Y cuando sale el retroceso, sale una vela que sale en un microsegundo, ¿cierto? En un microsegundo. ¿Qué pasa con esto? Que este movimiento de acá es constante y este movimiento de acá es muy rápido. Los brokers, cuando tú colocas un stop loss, ¿cierto? Un stop loss, porque yo podría decir, no, pues yo pongo acá y me voy corriendo con el mercado y voy moviendo mi stop loss y dejo que esto y lo voy moviendo y lo voy moviendo y lo voy moviendo y pues no va a perder porque si me saca, pues toco el stop loss, pero ya me he ganado eso. Resulta que no pasa así. ¿Por qué no pasa así? Porque los brokers tienen un relay de aproximadamente 2 segundos. ¿Qué pasa en esos 2 segundos? Que si te sale un spike, te va a arrastrar el stop loss hasta donde cierre el spike o hasta donde se completen los 2 segundos que tiene de tiempo el broker para activar tu stop loss. ¿Qué sucede en ese caso? Que lo que va a hacer es que te va a arrastrar y te va a consumir hasta donde básicamente el spike, en este caso, llegue. Por eso, siempre se aconseja que si van a operar, si ustedes son totalmente nuevos y van a operar boom o boom, solo hagan compras. Solo hagan compras, ¿cierto? Solo hagan compras. ¿Por qué? Porque la gracia es que esto baje y que nosotros aprovechemos el spike. Cuando el mercado va cayendo, en el caso de los boom, estamos hablando solo de los boom, en forma constante, y tú colocas un stop loss, él sí te va a respetar el stop loss, porque el movimiento hacia abajo de los boom es constante, pero es totalmente lento, ¿cierto? Es lento, él se mueve en una constancia, así más o menos, y él simplemente te respeta el stop loss, ahí sí te respeta el stop loss porque da el tiempo para poderlo respetar. ¿Listo? Entonces, por eso normalmente los boom se operan en compras nada más. Listo. Y seguimos. Otro tipo de mercado son los crash, ¿cierto? Que crash básicamente es como caída al infierno, más o menos. Entonces, los crash también tenemos el crash 1000, ¿cierto? Tenemos el crash 500 y también tenemos un crash 300. N, creo que también es N. ¿Qué pasa con los crash? Funcionan muy similar a los boom, con la única diferencia es que el movimiento constante va hacia arriba, ¿cierto? Él va sacando velitas constantes hacia arriba y de un momento a otro te saca un crash que sale en un microsegundo. Entonces los crash ya van hacia la parte de abajo, ¿cierto? Ya caen y lo que les digo, se demora un microsegundo cayendo. Entonces, si tú colocaras un stop loss acá y este crash cayó hasta acá, básicamente este stop loss te vendría a dar hasta acá. Entonces te va a poner a perder mucho más dinero, ¿cierto? Por eso es importante que en el caso del crash, ustedes solo se enfoquen en las ventas. Solo se enfocan en las ventas. ¿Por qué? Porque es mejor cazar un spike que sale en un segundo y te puede hacer lo que te vas a demorar 15 o 20 minutos en compra
es mejor cazar un spike e irse a favor de esos spikes, que es obviamente lo mejor que uno puede hacer. Que sí, que hay personas que los operan en contra porque rápida, porque al segundo se van positivos, sí, claro, pero si tú eres demasiado nuevo, por favor, no lo hagas. Bueno, Fer, tú puedes recargar la cuenta de índices a otra persona No, no puedo. Jennifer, no se puede recargar la cuenta de otra persona desde la mía. Lo único que se puede hacer es que otra persona, que la otra persona entre a su billetera, entre a P2P y me compre el saldo y yo se lo libero. Apenas yo se lo libero, ya le aparece en la plataforma de ella y listo. Pues sí, es como si se lo recargara, pero se debe hacer el proceso desde la plataforma de ella. Uno de los consejos a la hora de recargar, paréntesis, es que recarguen con cuentas o con billeteras que sean de ustedes, porque si no, Derib les puede bloquear la cuenta, ¿cierto? Y después les ponen un proceso para desbloquearla y es complicado. Entonces, traten de hacerlo desde sus cuentas o desde sus billeteras, si lo hacen desde Skrill o si lo hacen desde AirTM. Ya, obviamente, si lo van a hacer por P2P, obviamente tienen que hacerlo desde su cuenta. Bueno, entonces, ¿qué otros tipos de mercados hay? Hay otros tipos de índices sintéticos. Hay, la verdad, bastantes. Pero esos son como los que más uno se puede enfocar. Hay otros que se llaman jump, ¿cierto? Los jump, que es salto, y eso se mueven más o menos así. Digamos, ellos van así, así, y saltan, y así, y así, y saltan, y así, y así, y saltan, y así, así, y saltan. Sí, ellos se van moviendo así. Entonces, eh, también si hay alguien que los opera, yo no sé, pues eso ya va en gustos, ¿no? A mí me gustan los que son totalmente estructurados porque yo amo el análisis técnico, entonces, como me gusta tanto el análisis técnico, por eso me gusta tanto esta parte. ¿Cierto? También lo aplico en los boom y en los crash, también se aplican de una manera muy similar. Y eso, listo. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? No sé si me han entendido hasta ahí, si he sido Súper, claro. súper claro. Gracias, Fer. Listo, bueno. No, Isa, ya estás como para que clases también. A ver, listo. Bueno, seguimos. Listo, listo, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a seguir con lo siguiente. Eso es como la introducción, básicamente, de qué es los índices sintéticos, cuáles son los tipos de índices que ustedes pueden conocer. Y ahora vamos a adentrarnos en cada uno de los índices, ¿cierto? Aunque antes de adentrarnos en los índices, yo quiero que podamos aprender algo básicamente desde cero, ¿cierto? Desde cero, pero que es muy bueno que ustedes lo sepan. Inicialmente, vamos a verlo así supremamente rápido para pasar directamente a los índices y que nos rinda también el tiempo, pero ustedes deben de saber que todos los mercados se van a mover en en tres tipos de movimiento, para no confundirlos, y es uno que es bajista, ¿cierto? Y otro movimiento que es alcista y un movimiento que se llama rango, ¿cierto? Que se mete en un rango y empieza a oscilar. Eso es lo que básicamente son los movimientos del mercado. El mercado tiene las siguientes fases. Primero, un mercado tiene una acumulación, tiene una fase de tendencia, hace una reacumulación, luego tiene otra fase de tendencia, hace una fase de distribución, luego hace un cambio de tendencia, hace una redistribución, hace un movimiento tendencial y nuevamente llega y empieza el ciclo. Eso es un mercado financiero y el que entienda eso
básicamente ya entiende cualquier cosa. Ya entiende cualquier cosa. Porque si hace eso, eso es lo que hacen los bancos y así es como operan la mayoría de los mercados. Entonces, vamos a ir por acá. Entonces, primer movimiento, ¿cierto? Se llama una acumulación. El segundo movimiento, que es el de acá, se conoce como fase tendencial. Listo. El movimiento de acá se conoce como reacumulación. Y el movimiento de aquí arriba se conoce como distribución. Acá empezamos nuevamente con una redistribución. Bueno, acá arriba, aquí arriba es una fase tendencial también. Y por acá también va lo mismo, una redistribución. Y por último, volvemos al ciclo, ¿cierto? Eso básicamente se convierte, se consolida o se considera un mercado, cualquier tipo de mercado, sea sintético, sea un boom, sea un crash, siempre va a tener las mismas fases porque es el movimiento cíclico de todos los mercados. Entonces, qué dice la historia? Dice que acá normalmente cuando las personas hacen acumulación, significa que las grandes masas o los bancos mundiales, ellos empiezan a acumular sus órdenes, ¿cierto? Donde no causan ningún tipo de pista, luego causan o inyectan mucho dinero para hacer aumentar el precio del mercado, luego hacen una reacumulación. Esta reacumulación tiene como objetivo que las personas retail piensen que el mercado va a caer, ¿cierto? Y si habían comprado por acá en estos lados, vendan y salgan de sus posiciones y que básicamente ellos que están acá abajo, que iniciaron el movimiento, se las compren. Cuando ellos compran todo esto, porque ellos ya empiezan a vender, lo que hacen es que vuelven y aumentan el precio del activo financiero, sea cual sea. Y por último, empiezan todos estos que compraron acá, que son los grandes del mercado, lo que hacen es salir de sus órdenes, empezar a venderle a personas que piensan que este mercado va a seguir subiendo. Entonces, como piensan que va a seguir subiendo, ellos se deshacen de todas sus órdenes vendiéndoselas a personas y como ellos se deshacen de sus órdenes, esas órdenes, al salir tanto dinero del mercado, lo que hace es que baja el precio y empieza el ciclo hacia la baja. Y luego nuevamente vuelven y entran a hacer otra acumulación, otro movimiento y así se va. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro o difícil? Muy claro, Fer. Listo, bueno, eso es básicamente, ese es el movimiento gigante del mercado, eso es lo que hace durante todo un año. Probablemente en un año hace todo este movimiento o cada 3 meses puede hacer este movimiento y hacer este movimiento. Listo, voy a borrar por acá. Ok, listo. Ahora, dentro de cada tendencia, por ejemplo, si nosotros entramos a una tendencia bajista, nosotros vamos a identificar que es una tendencia bajista después de que cuando hay un lower high, que es un alto más alto o un alto, ¿cierto? Cuando hay un lower low o un bajo más bajo, cuando hay un lower high y cuando hay un lower low. ¿Listo? Eso es considerado una tendencia bajista. ¿Cuándo qué? Cuando tengo, esto se llama un impulsito, un impulso, ¿cierto? Esto se llama un retroceso y esto se llama un impulso.
se considera o recibe el nombre de fractal, ¿cierto? Recibe el nombre de fractal a todo este movimiento que empieza acá, hace un retroceso y hace un movimiento. Para que esto sea totalmente correcto y se pueda dar una fase, se pueda dar un movimiento tendencial, acá tiene que haber un rompimiento de este último punto estructural. Un punto estructural es cuando inicia un movimiento de un impulso, termina el impulso, inicia el retroceso, y cuando el retroceso empieza a bajar y rompe este punto estructural donde había iniciado el retroceso, se considera como un rompimiento. A eso nosotros lo consideramos como voz, que se llama un rompimiento de estructura en español, ¿cierto? Y por último, termina creando un lower low o un bajo más bajo. ¿Listo? A esto, proceso completo, se le conoce como fractal. Y el fractal tiene las siguientes fases. Voy a dibujarlo por acá a un lado. Bueno, voy a borrar, no lo voy a dejar ahí. Y voy a dibujar el fractal acá. ¿Cierto? El fractal va a tener una fase A, hasta B, hasta C y hasta D. ¿Listo? La fase A se conoce como inicio del impulso. Y la fase B. Listo. La fase A se conoce como inicio del impulso. Listo. La fase B se conoce como inicio del retroceso. ¿Cierto? La fase C se conoce como final del retroceso. Y la fase D como final del impulso. Estas fases del mercado o estas fases de la fractalidad dentro de una tendencia son muy importantes porque son los que, o sea, esto que ustedes ven acá, esta conformación, es la que le va a decir a usted si el mercado es bajista o si el mercado es alcista. Si el mercado es bajista, lo que vas a hacer es que vas a vender para irte directamente con el movimiento. Pero si el mercado es alcista, pues vas a comprar para irte con el movimiento también. Ahora, para avanzar de manera más rápida, ustedes deben de tener en cuenta que esto mismo que ustedes ven acá sucede en versión contraria. O sea que en la parte alta yo voy a tener esto, y voy a tener una A, también voy a tener un B, un C y un D. Y que también voy a tener el inicio del impulso, el inicio del retroceso, el final del retroceso y el final del impulso allá arriba. Pasa de la misma manera, ¿cierto? Y también voy a tener estas cosas que ustedes ven acá. Listo. Esto que ustedes ven acá es como la distribución o todo este movimiento que ven, ¿cierto? Es así. Listo. Ahora, cada punto estructural o donde inicia uno de los movimientos también tiene un nombre, que ustedes lo ven acá. Un alto más alto, que es de donde inicia el movimiento, un alto o un alto más alto, se llama este de acá. Donde termina el impulso e inicia el retroceso, se conoce como un lower low o un bajo más bajo. Donde termina el retroceso, se conoce como un lower, eso es como un alto más bajo, ¿cierto? Este de acá es un alto más bajo. Y por último crea un bajo más bajo, un lower low. Esos son los nombres de los puntos estructurales, básicamente de los puntos estructurales, para que no se confundan, porque la fase o el inicio del impulso es todo este, ¿cierto? Pero el alto más alto es solo este de acá. Ahora, este es el inicio del retroceso que va hasta acá. Es todo el movimiento, ¿cierto? Pero el punto estructural de acá se conoce como un bajo más bajo.
Y acá tenemos el final del retroceso, pero este punto estructural de acá se conoce también como un alto más alto. Ese ya es un poco más complejo de aprender, pero ya cuando uno entrena el ojo, pues ya simplemente los ve. Pero eso es la parte de la estructura en los mercados financieros, es la parte más importante. Es lo más importante. Más allá de aprender de velas, de muchas cosas, aprender de indicadores, de cualquier otra cosa, la parte de fractalidad es una de las cosas más importantes. Y muchas personas ni siquiera se enfocan en eso, ni lo hacen ver como tienen que verse. Y verdaderamente estas cosas de acá son las que en verdad te dicen hacia dónde va a ir el mercado. Listo, bueno, voy a ahorrar por acá. Ahora, en una fase alcista, ¿cierto? En una fase alcista, nosotros vamos a tener un bajo más bajo. Luego vamos a tener un alto más alto, ¿cierto? Luego vamos a tener un bajo más alto. Y vamos a tener un alto más alto. ¿Listo? Entonces, esto en español. Entonces, inicia con un bajo más bajo, un alto más alto, un bajo más alto y un alto más alto. ¿Por qué? Porque si yo tengo un bajo más bajo, este es un bajo donde inicia todo el movimiento, me lleva a un alto más alto porque este alto pues es obviamente más alto que el de allá. Luego tengo un bajo más alto porque este es más alto que el de acá. Y por último tengo un alto más alto porque es más alto que el de acá. ¿Listo? Y eso es una tendencia alcista. Eso se considera como una tendencia alcista. Y ya para las fases de rango, simplemente es alto, bajo, dentro de un espacio o un rango de precios. Un rango de precios es que, por ejemplo, aquí está 0.075 y aquí está 1.060, ¿cierto? Por ejemplo, cuando el precio se mueve así en ese rango, sin tener un movimiento claro hacia arriba o hacia abajo, se considera como un rango. Ese es como el más sencillo de todos. Listo, bueno. ¿Cómo vamos hasta ahí? Listo, nos quedan 5 minutos y vamos a hacerlo con un ejemplo, ¿cierto? Vamos a hacerlo con un ejemplo. Entonces, acá nosotros tenemos básicamente una tendencia muy marcada en la cual tenemos primero un alto más alto o un alto, ¿cierto? Luego tengo un bajo, luego tengo un, eh, un bajo más alto, ¿cierto? Acá un bajo más alto y por último tengo un bajo más bajo. Entonces, y al mismo tiempo tengo un impulso, un retroceso y un impulso. Un A, un punto B, un punto C y un punto D. Y vuelve nuevamente e inicia. Tengo el retroceso, tengo el impulso, el retro, ¿cierto? Y ahí se va moviendo el mercado. ¿Listo? Y ahí se va moviendo el mercado. Eso es una clara tendencia bajista. Ahora, yo no puedo considerar una tendencia hasta que este retroceso me rompa esta línea de acá, esta de acá. Hasta que este punto estructural no me rompa este de acá abajo, yo no lo puedo considerar como una fase completa. Yo no la puedo considerar como una fase completa. Si esto no me rompe, esto de acá, yo no lo puedo considerar como una fase completa. ¿Listo? Tiene que haber sí o sí el impulso, el retroceso y el rompimiento. Y nuevamente que empiece. Si ven, hace un retroceso y nuevamente esto me rompe directamente. Y hay algo muy curioso. Por lo general, donde hace el rompimiento, siempre el mercado va a regresar y va a tener una reacción.
Donde hace el rompimiento, siempre regresa y tiene una reacción. ¿Cierto? Donde hace el rompimiento, siempre regresa y tiene una reacción. Siempre regresa y tiene una reacción. Que a veces la va a intentar romper, claro, el mercado no es perfecto, ¿cierto? Pero por lo general siempre va a tener una reacción donde rompe. Y vuelve otra vez y rompe y aquí tiene otro movimiento. Y aquí, si ya estoy buscando, es un cambio tendencial. O sea, que el mercado venga acá, haga esto y empiece su movimiento. Que ya se lo debe, verdaderamente se lo debe al mercado. Bueno, y son las 9:53. Vamos a aprovechar 5 minuticos de preguntas del tema. Sí, Julián, también el rango también se conoce como consolidación, ¿cierto? Pues, me gusta más el de rango, pero también se conoce como consolidación. Listo, bueno, quien tenga algún tipo de pregunta, aprovechemos el momento, el espacio para hacer algún tipo de pregunta. Chicos, pueden abrir el micrófono. Esto es un Zoom totalmente interno. Estamos solamente aquí con Fer y Pau. Entonces pueden abrir el micrófono para que pregunten y aprovechen al máximo estos espacios. Listo, bueno,